Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Su espacio aquí en la República. Yo soy Manuela Camacho y como cada semana los acompaño de 3 a 4 de la tarde vía el streaming de la República. Hoy nos reencontramos con novedades de lo que ha pasado el fin de semana y por supuesto que vamos a seguir haciendo la cobertura del caso que tenemos como parte de la cobertura desde el comienzo, Lisette Marzano. Lisette Marzano, la joven que fue atropellada de manera brutal por Adrián Villar, y lo que ha sucedido, que ha tenido a gran parte de la prensa y del país en vilo y atentos de manera fiscalizadora con respecto a la manera en la que las autoridades, sobre todo, han obrado en este caso. Una serie de cuestionamientos al Poder Judicial y también al Ministerio Público que se refuerzan con los actuados de lo que hemos visto ayer, lo que era la sesión en la que se iba a evaluar la prisión preventiva para Adrián Villar. Bueno, en el fin de semana han salido una serie de nuevas evidencias. La semana pasada nos despedimos narrando lo que había sido una marcha masiva en respaldo a la familia Marzano y también como un plantón para exigir justicia ante lo que a todas luces se estaba armando como un caso al que le esperaba impunidad, que tenía muchos vacíos, con teorías que se hacían agua por todos lados y que al día de hoy, y esto es importante porque no se ha mencionado lo suficiente en los espacios dominicales, tiene ya a 6 oficiales de la policía implicados en una investigación que supuestamente se ha abierto para esclarecer su implicancia. En lo que la misma fiscalía señaló, se trataría de acciones que pretendieron encubrir a Adrián Villar o pretender obstruir a la justicia. Tenemos para comenzar, como les dije, vamos a ir por partes. Ayer Francesca Montenegro ha cobrado más relevancia en este caso. ¿Quién es Francesca Montenegro? Es la expareja de Adrián, que aparece junto a su padre, Juan Montenegro, en los videos que se dieron a conocer gracias a diversos medios, en particular a Magali Televisión, de horas, tan solo horas después del día del atropello 17 de febrero. En breves instantes vamos a conversar con Ricardo Elías Puelles, quien ha hecho también la cobertura desde el lado penal de cómo se ha manejado esto, porque además hay muchas cosas que de repente, ¿no?, el común denominador, nosotros como ciudadanos no comprendemos, sobre todo por lo que cambian de abogado constantemente, hay términos técnicos, vamos a hablar con él un poco sobre la audiencia, pero primero vamos a escuchar un video que dio a conocer, que compartió la madre de Adrián Villar Chirinos, con una declaración que supuestamente hizo antes de ser detenido. Recordemos que hasta el momento él todavía permanece en custodia de las autoridades. Vamos a ver el video. Sé que Lisette era una hija, una hermana, deportista, estudiante, y sé que su ausencia ha dejado un vacío que no va a poder ser llenado jamás. Lamento muchísimo lo ocurrido, lamento muchísimo lo que hice. Y sé que esto es un daño irreparable. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice. Soy consciente de eso. Y es por eso que desde el primer momento, dentro de lo que fui capaz, colaboré con las autoridades. Y eso seguirá siendo así hasta el final de este proceso. Con mucho respeto, ya no diré nada más al respecto. Y también con mucho respeto pido a las personas cercanas a la familia que los apoyen y los sostengan en su dolor. Mientras todo el debido proceso sigue su curso. Lo siento muchísimo. Bien, lamentablemente estas palabras como que caen en un saco roto cuando se compara con cómo fue el accionar concreto de Adrián Villar, que si bien es cierto, es una persona joven,
tuvo tiempo de sobra para recapacitar, tuvo días, 4 o 5 días, 4 días en los que de manera consciente y voluntaria evitó entregarse a las autoridades, y lo que definitivamente ha agravado por completo su situación, el haber huido de la escena, el haber atropellado a una persona y el haber hecho omisión de socorro, que de hecho es uno de los delitos que se le está imputando desde la Fiscalía en este momento. Entonces, si la madre, que evidentemente está consternada, está preocupada, y de hecho, según lo que hemos visto en los chats, es una de las pocas personas que en vez de elaborar 501 estrategias le dice, veamos la manera de afrontar esto como corresponde, en vez de tratar de encubrir, utiliza esa palabra, tenemos por ahí el chat, ¿verdad? Piensa cómo la afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas. Alguien dentro del grupo de adultos que asesoraron pésimamente a Adrián Villar, no la voy a exculpar porque finalmente tampoco terminó haciendo nada concreto, pero al menos parece que se estaba dando cuenta que las personas alrededor de Villar estaban maniobrando estratégicamente para encubrir lo sucedido. Utiliza esa palabra. Y pues ahora lanza este video, tarde, lamentablemente tarde, porque debió haberse dado cuenta de la gravedad de lo que había cometido para auxiliar a la persona a la que había atropellado. Y luego evitar ver en todos los noticieros el dolor de una familia que está buscando respuestas y no entregarse, evitarles ese dolor, hacer lo que correspondía poniéndose a disposición de las autoridades. No lo hizo. Entonces, el discurso lamentablemente no concuerda con las acciones posteriores de Adrián Villar. Tratar de huir, tratar de encubrir, tratar de minimizar, inventar el tema de la clínica, incluso sus familiares tratando de responsabilizar a Lisette por lo sucedido. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar de lo que fue la audiencia que se llevó a cabo ayer, que de hecho dio a conocer o presentó al nuevo estudio de abogados que representa a Adrián Villar, el señor César Nakazaki. Recordemos que su defensa era Jefferson Moreno, quien cuando salieron las imágenes que hacían que era evidente que había habido supuesta manipulación o un intento de encubrimiento o por lo menos conversaciones entre más personas implicadas, y cuando la Policía Nacional, Óscar Arreola, el comandante general, dijo que no había habido nunca ni clínica ni dosaje, renunció a la representación de Adrián Villar. Ayer necesitaba él una nueva defensa para esta audiencia en la que se iba a debatir este pedido de prisión preventiva. Una audiencia que la verdad a mí me ha sorprendido en la manera en la que se ha llevado a cabo. Me ha dejado muchas dudas, francamente, sobre la capacidad del fiscal adjunto creo que ahorita nos explicará Ricardo Elías, pero el fiscal que ha llevado adelante toda la audiencia y no la fiscal principal a quien corresponde, que no la hemos visto en todas estas audiencias, y la defensa, ¿no? La capacidad de defensa que tienen ante una serie de irregularidades que vamos dibujando y que vamos a ir esclareciendo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Comparto contigo la preocupación en torno a la forma en cómo se ha dirigido Perdón, no escucho a Ricardo. ¿Me logran escuchar ahora sí? Ahora te escucho. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Discúlpame. Decía Manuela que comparto también la preocupación en torno a la dirección de la audiencia. Lo que hemos visto ha sido un problema en la exposición, que vamos a hablar sobre lo que ha dicho el fiscal, y también la forma en cómo ha sido dirigida por el juez. Todavía no hemos escuchado los argumentos de defensa, que han sido diferidos para el día martes, pero por lo menos dos actores centrales ya han dado a conocer su posición y por lo menos hay algunos cuestionamientos que podemos realizar. Partiendo de eso, yo quería preguntarte, porque no me parece usual, pero puede ser que yo esté equivocada, ¿cómo es que en una audiencia se le da tanto tiempo a la parte acusada para contraargumentar? Es decir, hemos escuchado la exposición de la Fiscalía, porque el juez así lo permitió,
Luego, cuando se señaló que el fiscal que estaba llevando a cabo la audiencia es el fiscal adjunto, perdóname, ese es el término correcto. Sí, correcto. Ok, el fiscal adjunto se le señala que ha entregado o ha incorporado una serie de actuados a última hora y que por lo tanto no van a poder ser evaluados o considerados y se le da a la parte acusada un lapso hasta el 3 de marzo, es decir, hasta el día de mañana, de muchas horas para pensar en cómo contraargumentar. ¿Eso es usual? ¿Eso puede suceder? ¿No hay ningún tipo de regulación en eso? Bien, lo que se busca garantizar es el derecho de defensa, bajo el supuesto que la nueva defensa asume el caso el domingo, es decir, el mismo día de la audiencia de prisión preventiva, era previsible que la discusión se iba a diferir, que no iba a Ok. realizarse esta audiencia el día domingo. ¿Qué es lo inusual? O sea, ¿qué es digamos, qué es lo que no sucede? Que se le diga, fiscal, tú expón todo tu requerimiento, yo te voy a Claro, formular una serie de preguntas y para que responda la defensa, le vamos a dar no un día, que era lo que pedía la defensa, decía, en un día estoy listo para debatir, sino hasta el día martes a las 3 de la tarde. Entonces, ahí ya estamos eso. rompiendo el equilibrio de una audiencia. El juez, ¿qué debió haber hecho? Acepto el pedido de la defensa, instalo la audiencia y debatamos íntegramente todo el día Después. martes. Exacto, Claro, pero no partirlo de esta manera. o sea, haber diferido el debate de manera completa. Es decir, si en este momento no se tienen los anexos y los actuados completos, entonces todo lo vamos a correr hasta el día 3 de marzo, pero creo que sí deja un poco en desventaja a la fiscalía que la defensa tenga tantas horas y tanto tiempo para ver cómo responde. Es decir, tú lo sabes mejor que yo, ya tiene bien mapeada cómo está la cancha de lo que está siendo acusado Adrián Villar y va a tener tiempo suficiente para buscar, ¿no?, un poco más de lo que tuvo la fiscalía para elaborar estas acusaciones. Así es, aunque el requerimiento sea escrito y la defensa ya conoce los argumentos, es distinto debatir en una audiencia. Entonces, ese es un primer problema en cuanto a la dirección del juez. El fiscal pudo haberlo pedido, el fiscal pudo haber dicho, señor magistrado, diferamos todo el debate, pero lo aceptó. Entonces, allí se nota o falta de experiencia, o problemas internos, o de repente nervios que hay que corregir en casos tan importantes como el que tenemos, del cual estamos conversando. Y sí sería importante lo que tú muy bien señalas. Estamos viendo en las audiencias al adjunto, pero ¿dónde está la fiscal provincial? Que Eso. debería dar el ejemplo y debatir en estas audiencias. Correcto. El caso está a cargo de una fiscal femenina, ahorita te voy a confirmar el nombre, pero en las dos audiencias importantes que ha habido con respecto a este caso, la primera, impedimento de salida del país, y la segunda, que es la que se ha llevado a cabo ayer, la de prisión preventiva, quien ha llevado a cabo la defensa de los argumentos de la fiscalía ha sido el fiscal adjunto. Creo que se trata de un caso sumamente delicado, importante, y tenemos una defensa que con aparentemente muchos recursos ya ha tratado, bueno, no, ha tratado, no, ha tocado la puerta de grandes estudios que tienen años de experiencia litigando y que de lo que hemos podido ver ayer en la audiencia, bastante como que manejaban un poco más el control de los hechos y de la narrativa, con una percepción que puede ser personal de una fiscalía que se quedaba un poco sin suelo y que no sabía cómo rebatirlos. Es correcto. Em, a la audiencia van los mejores litigantes, el mejor abogado defensor y también del despacho, el mejor fiscal. No necesariamente el que está llevando a cabo la investigación, sino el que tiene mejor capacidad expositiva, argumentativa. Y el fiscal que está llevando a cabo la investigación puede participar como interconsulta, es decir, darle algunos datos que de repente quien expone no lo tiene. Y eso se refleja incluso en el trato mismo que ha recibido el fiscal. En algún momento
cuando le preguntan, él dice, ya conforme. Y el juez le dice, esas no son formas de decir. Dice, nada ya conforme, conforme. Entonces, esas pequeñas expresiones a uno le llaman la atención como litigante, porque o exige respeto o algo hay que hacer. El fiscal superior, el fiscal provincial debe tomar nota y presentarse también para participar en el debate y no solamente como espectador. Claro, y también otra cosa que creo que precisamente son estos detalles que tú mencionas. Yo no sé si es común, si es usual que un juez le esté tirando flores al abogado de la defensa, como en una parte específica en la que le reconoce la manera en la que Nakazaki lleva sus casos, diciéndole de manera positiva, ¿no? Reconocemos la acuosidad con la que usted lleva a cabo todos sus casos, señor Nakazaki. ¿Qué hace el juez que debe permanecer o al menos aparentar una actitud imparcial, porque para eso está ahí, para hacer arbitraje, juez y no parte, lanzándole flores a la defensa del acusado? Aun cuando la defensa sea el mejor abogado defensor, tenga los textos más profundos que hayan sobre la materia, un juez tiene que guardar las formas, porque es una audiencia en la cual, como bien señalas, todos son iguales. Puede ser que le guste la forma de litigar, puede ser que haya escuchado sus conferencias, puede ser que haya leído sus libros, pero en una audiencia el trato tiene que ser igualitario. Y por eso es que este tipo de expresiones en una buena dirección de audiencias tienen que permanecer ajenos. Así como no Claro. puedes estar resaltando las cualidades de un abogado, tampoco puedes estar realizando algún tipo de expresiones en contra del fiscal. Entonces, hay que Claro. tener y hay que mesurar. ¿Y esto porque es importante desde este momento analizar? Porque ese juez es el juez de investigación preparatoria, es el juez que analizará eventualmente la terminación anticipada, es el juez que analizará eventualmente pedidos de tutela, si es que hay una acusación, es el juez que evaluará la etapa intermedia. Entonces, sí se espera que un juez sea bastante objetivo y por lo menos guarde este tipo de posiciones. De formas, como él mismo dijo, ¿no? La palabra que estaba buscando era acuciosidad. Eso fue lo que le Sí. dijo, que reconocía la acuciosidad con la que llevaba a cabo sus casos, que creo que es absolutamente irrelevante y que a mí como familiar me despertaría una serie de alertas sobre la neutralidad con la que este juez va a arbitrar el caso. Ahora, te quería preguntar, Ricardo, de lo que hemos escuchado en la mañana, algunas entrevistas a penalistas, algunos advierten o sospechan, porque en este momento todo es opinión, ¿no? Desde el ámbito penal, que no se va a otorgar, no se va a dar esta prisión preventiva, no se va a aceptar el pedido de prisión preventiva, se va a determinar que no hay suficientes elementos como para sostenerla. ¿Cuál es tu opinión como penalista? Lamentablemente coincido que va a ser una labor difícil luego de la intervención fiscal. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se difunde en medios, otra cosa es lo que está en la carpeta y una última, lo que se está debatiendo en una audiencia. Si yo como fiscal olvidé traer algunos elementos de convicción, como las declaraciones de los policías, la declaración del padre, la declaración de la enamorada o demás, y no los acompañé, aun cuando estén en la carpeta, lo que se está debatiendo es un tema muy puntual. Yo como fiscal lo que tengo que hacer es argumentar cada uno de los elementos de manera adecuada y correcta. Eso lamentablemente no se vio en la audiencia del día de ayer. Recordemos que se tiene que acreditar la comisión del hecho, se tiene que acreditar que se ha superado los 5 años de prisión de pena efectiva que podría recibir y además que existe un peligro procesal detrás de la actuación. La línea argumentativa del fiscal lamentablemente no colmó esas expectativas que ya la jurisprudencia penal y constitucional ha, eh, ha trazado. Tengo una pregunta. En ese caso, la defensa de la familia Marzano o la propia familia Marzano puede solicitar
que sea la fiscal quien se haga presente en estas audiencias y que sea ella quien lleve adelante el caso? ¿O puede solicitar un cambio de representación desde el Ministerio Público? ¿O eso es un proceso mucho más complejo? Es un proceso complejo. Podría solicitar la exclusión del fiscal, pero es poco probable que esto prospere. Pero es el Ministerio Público quien tiene que hacer un mea culpa y decir, esto es lo Por que hemos supuesto. expuesto día domingo, ¿cómo lo corregimos? Bien, o lo preparamos muy bien para el debate del día martes, revisamos doctrina, revisamos jurisprudencia, nos adelantamos a los argumentos que va a presentar la defensa, por lo menos para refutarlos, o cambiamos de fiscal a cargo de la exposición de la audiencia. Es Seguramente que mañana vamos a ver una exposición con vasta jurisprudencia por parte de la defensa, con presentaciones muy bien armadas y estructuradas. obvio. Eso era lo mínimo que esperábamos del Ministerio Público. Es que, a ver, no se trata de minimizar o individualizar responsabilidades, es decir, no quiero que esto se entienda como que es algo en contra del fiscal adjunto, pero es indignante, y creo que así lo siente también la familia, que este representante del Estado, porque el Ministerio Público es una entidad del Estado, no se prepare ni siquiera lo suficiente como para que el error que le resalte el juez sea algo tan básico como incorporar unos archivos. Eso es lo que se ha entendido, al menos de los que hemos visto en la audiencia externamente, que no trajo completo el informe. Eso fue lo que les señaló, que era lo que exactamente se estaban refiriendo. La defensa tiene toda la razón en ese punto. La defensa dijo, me han trasladado un informe donde se señalan anexos, pero no me Y no han están traído los anexos. los anexos, pero no están los anexos. Y el juez le pregunta, señor, ¿están los anexos? No están los anexos, responde la fiscalía. Y en vez de completar todo el documento para que no haya cuestionamientos probatorios, lo que dice es, me voy a referir únicamente al informe, al documento. Entonces el juez ya levantó una Gravísimo. alerta. El juez ya levantó una alerta y ha dicho, usted solamente puede utilizar el informe porque usted mismo está diciendo que no va a utilizar los anexos. Entonces, nuevamente, esos son errores que se podrían haber superado. La Por defensa en este supuesto. caso tenía la razón para decir, alcáncenme de manera completa. ¿El juez qué hizo? En vez de decir, alcáncenle completo, como debería ser, les dijo, solamente debatan en torno al documento, sin los Ok. anexos, es decir, un debate incompleto. Anexos importantes, además, para el caso, que tenían que ver con la responsabilidad policial y una serie de declaraciones que son cruciales. No sabemos cuántos anexos tendrá el informe, pero si adjuntas un informe que incluye anexos, tienes que incorporarlos, porque si no, luego puedes estar generando indefensión. Correcto. Ricardo, te quería hacer una pregunta final que tiene que ver con Francesca Montenegro. La familia ha dicho que va a solicitar que, de la misma manera en la que Maricel Linares ya fue incluida en el proceso de manera formal, ella también lo sea. ¿Hasta qué grado de repente esto podría hacerse factible en el ámbito penal? ¿Hasta qué grado Francesca Montenegro podría tener o podría ser investigada? Porque no sabemos cuál va a ser el resultado final, pero al menos si es que podría abrírsele un proceso por posible encubrimiento. Sí, de hecho, todas las personas que colaboraron en los días posteriores, bajo la figura de encubrimiento personal o real, podrían ser incorporadas. Hay algunas personas que con más facilidad podrán ser exentas de esta investigación, incluso como el papá o la mamá. Hay algunas otras que generan más preocupación o por lo menos más dudas, como la pareja del papá o la pareja de la mamá. Entonces ya es un Ujú. segundo nivel de análisis. ¿Y por qué digo esto? Porque en las conversaciones que se difundieron en este fin de semana, el padre decía, el padre que es abogado decía, recibimos un Sí, Juan mensaje, una Montenegro. comunicación diciendo que estaban preocupados por el vehículo y por la carrera profesional. Entonces, eso
debilita, por lo menos pone en entredicho que su actuación haya sido con la finalidad de proteger a la persona con la que tienen una relación. No vaya a ser que en realidad era proteger la carrera o proteger. Entonces, eso tiene que investigarse. Entonces, en esta segunda línea, la comprenden en la investigación y tendrá que acreditar que existe un vínculo tan fuerte como para ser Mm, exenta de pena. Y en un tercer nivel, mucho más alejado, viene la enamorada, que ahora es ex enamorada. Entonces, porque nuevamente hay dos posibilidades, o una tesis restrictiva, donde yo solamente voy a proteger y eximir de cualquier pena a los núcleos sumamente cercanos, como por ejemplo padrastros y demás, o uno más amplio que le dé una cobertura a la enamorada. Porque la claro. jurisprudencia de la Corte Suprema ha dicho el cónyuge, ha dicho el cuñado, digamos, relaciones de esa naturaleza. Pero una relación de enamorados de un año, eso seguramente a partir de este caso se desarrollará. Claro. Bien, muchísimas gracias, Ricardo. Me encantaría, la verdad que hay mucho que analizar. Creo que coincidimos entonces, solo para cerrar, en que lamentablemente la actuación de la Fiscalía ha sido deficiente. Hay muchos elementos que ya deberían estar bajo investigación. Por ejemplo, tú lo decías en tus redes sociales, no solamente el decir que se han eliminado llamadas, sino demostrarlo, ¿no? Pedir que se levante el secreto de las comunicaciones, hacer una serie de actuados sobre los equipos tecnológicos. Ya se habló sobre un supuesto laboratorio que habría sido el que hizo estas pruebas que Adrián dice haber pasado del dosaje etílico de parte, ¿no? Entonces, la fiscalía ya debería estar presentando las indagaciones que ha hecho con ese laboratorio, una serie de cosas que hasta las personas que no somos expertas nos podemos dar cuenta que están haciendo falta y que lamentablemente la defensa está avanzando a pasos agigantados, aprovechándose de la ineficiencia de la fiscalía. Es un buen punto lo relacionado al dosaje etílico. ¿Por qué? Porque si han presentado un informe de parte, eso también abre un abanico para la defensa de la familia de la víctima. ¿Cuál? Actualmente tenemos un informe donde dice que la velocidad del vehículo era de 48.2, es decir, Ujú. debajo de el límite máximo, que son 50 kilómetros por hora. ¿Qué podría hacer la defensa? Presentar un informe pericial de parte elaborado por un experto para que analice esas metodologías y conclusiones. Y quién sabe, de repente, en ese informe de parte, el análisis que realizan es superior a los 50 kilómetros por hora. Y la fiscalía podría decir, bueno, yo voy a utilizar este informe de parte porque la metodología, la experiencia o las conclusiones son afines a mi teoría. Esperamos, creo que todos los ciudadanos, no solamente los que estamos siguiendo este caso día a día, que el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como las defensas hacen lo mejor, también den sus mejores recursos y sus mejores argumentos para finalmente alcanzar justicia. Bien, muchísimas gracias, Ricardo. Estaremos en contacto contigo porque sé que estás haciendo el seguimiento de los casos y es muy importante tener a penalistas que puedan explicar estos términos que a veces nos resultan un poco técnicos, así que te agradezco infinitamente por tu tiempo. Siempre es un placer. Gracias. Gracias. Ha sido Ricardo Elías Puelles, abogado penalista.